Gracias, gracias. Que el Señor te bendiga muchísimo. Estamos felices, y digo siempre estamos, hablo en plural porque sé que el Espíritu Santo de Dios es quien siempre me acompaña. Estamos felices de estar aquí contigo en esta noche, y sé que el Espíritu Santo de Dios ha venido para hacer algo especial en la vida de cada uno de ustedes, en mi vida, y es el tocarnos, el poder sentir su presencia. Así que dile a alguien que está al lado tuyo: hoy el Espíritu Santo ha venido a visitar tu corazón. El Espíritu Santo ha venido a visitar tu corazón. Y en esta noche, antes de ponerte cómodo y que te sientes, te voy a invitar a que cierres tus ojos un momento y me acompañes a orar y di conmigo: Espíritu Santo, te doy gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar, Padre, desde antes que yo llegara aquí, para tocarme, para sanarme, para restaurarme, Señor, para liberarme, para devolverme la esperanza eterna, Señor, que tú abriste para mí cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, Padre. Te damos gracias, Señor, porque en esta noche nuestro corazón puede estar abierto, Señor, a lo que tú quieres hablarnos. Pon en nosotros un espíritu receptivo para poder recibir esa palabra en nuestro interior, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, toma tu asiento, ponte cómodo. Voy a pedir a los chicos si me pueden pasar mi celular, por favor, que se me olvidó por ahí. Acá traigo, es que no prendía mi compu, me traje mi teléfono para los versículos bíblicos. Pero me siento muy gozosa de poder estar aquí con ustedes. Como decía recién el pastor, mi nombre es Florencia. Todo mi nombre es Florencia Verena Betsabé Hidalgo Morales de Jasso. Todo ese nombre me pusieron en mi familia. Y en esta noche realmente quisiera compartirles la historia de mi vida antes de poder que ustedes me conocieran, que ustedes supieran de dónde vengo, quién soy, por qué el Espíritu Santo me tiene aquí, de dónde aparecí. Y me gustaría que usted me conociera y me diera la oportunidad en esta noche de presentarme, presentando siempre el poder de Dios, el poder inamovible de Dios. Así que en esta noche voy a hablarte acerca de la vida de Saulo. Vamos a comenzar aprendiendo un poquito de la vida de Saulo, recordando un poquito, porque yo sé que ustedes ya conocen esto. Pero Saulo era un hombre que perseguía a los cristianos, era un terrorista, dicen algunos por allí. Era alguien que atormentaba a los cristianos, a los que servían a Dios. Él se ocupaba de poner a la gente en contra de aquellos que amaban con pasión a Jesús y que proclamaban su nombre. Él constantemente se decía a sí mismo: no puede ser que exista un poder sobrenatural como el que esta gente predica, cuando yo, que soy alguien que se formó en la casa de Dios con los mejores maestros, aprendiendo las mejores enseñanzas, no conozco ese poder sobrenatural. No puede ser que exista algo que yo, que estoy tan preparado, no conozca. Es mentira entonces la existencia de Jesús, es mentira la existencia de su poder, y es mentira lo sobrenatural de su reino, porque yo no lo he conocido. Y si yo no lo he conocido, entonces no puede ser que otra persona lo haya conocido. Él comenzó a perseguir a otros porque él no podía entender por qué había una pasión sobrenatural en el corazón de esa gente por algo que él, estando tan cerca del conocimiento de lo que era Dios, no podía haber experimentado en su corazón, no lo pudo experimentar. Entonces comienza a perseguir a la gente, y en un momento, cuando él va camino a Damasco, él tiene un encuentro con el poder sobrenatural de Jesús. Ya no tiene un encuentro con su propio conocimiento, sino que tiene un encuentro con el poder sobrenatural que dio todo ese conocimiento que él tenía, que reveló todo ese conocimiento que él tenía. Jesús aparece frente a él y Jesús le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: yo a ti nunca te he perseguido. Y dice: sí, cada vez que tú hiciste algo en contra de uno de mis hijos, tú estabas haciendo algo en realidad en contra de mí. Entonces tú a mí es a quien estás persiguiendo. ¿Acaso tú no crees en mi poder sobrenatural? Ok, aquí estoy frente a ti para que tú veas que ese poder sobrenatural es real y está frente a ti. Y en esta noche, antes de continuar, Dios viene a decirte eso a ti. El poder sobrenatural de Dios está frente a ti, y Él ha venido para liberar, para romper, para mostrarte que el reino de Dios es manifestado en la tierra en aquellos que le creen a Jesús. Jesús aparece frente a él y Jesús le dice: yo soy el poder sobrenatural del que tú dudas.
él cae de su animal, él queda ciego y lo llevan a una ciudad y Dios le habla a otro profeta de otro lugar que no conocía a Saulo en persona, pero había escuchado la mala fama que tenía Saulo, y le dice: Ananías, quiero que te vayas y te pares frente a él y ores por él, porque yo lo he elegido para que sea un hombre usado por mí. Y Ananías dice: pero a ver, yo soy un hombre metido en la presencia de Dios, un profeta de Dios, un hombre que se ha apartado para servirte, y a ti se te ocurre ir a llamar a alguien para ser usado que ni siquiera se merece que tú lo mires. Saulo ni siquiera se merece tu mirada, porque Saulo todo el tiempo ha hecho daño a los que tú dices que amas y a los que te aman a ti. Y Dios le dice: yo lo he elegido, ve con él. Y él le dice: pero es que no sabes quién es, él es un asesino, y si me paro delante de él, él es capaz de mandarme a matar. Estoy arriesgando mi ministerio por hacer lo que tú me dices. Y Dios le dice nuevamente: ve, párate frente a él, úngelo. Yo ya le avisé a él, yo ya le revelé a él que tú vas a ir. Él se para frente a Saulo. Saulo estaba ciego y dice la Biblia que él pasó 3 días ciego. ¿Cuántos días pasó ciego? 3 días ciego. Ananías viene frente a él, pone la mano en su cabeza, y Saulo se le cayeron las escamas que tenía en los ojos. Porque alguien que no tiene visión eterna nunca va a poder conocer el poder sobrenatural de Jesús. Y él había caminado tanto tiempo con una visión terrenal, con tanto conocimiento, con tanto estudio, que no le había servido, porque habían escamas en sus ojos, porque el aprendizaje le había hecho creer que él ya sabía todo. Y Jesús siempre tiene más para sorprendernos. Y las escamas cayeron de sus ojos, y él se levantó de allí siendo Pablo. Ya no era Saulo, era Pablo, y comenzó a enseñar la palabra de Dios. Ahora Saulo ni siquiera tenía que decir una palabra para testificar del poder de Dios, porque el simple hecho de que él se parara frente a los cristianos y les dijera que quería hablar de Jesús ya era algo completamente sorprendente. Era más impactante la enseñanza de Pablo que la enseñanza de todos los apóstoles. Y él dice: a mí me tomó al último como un abortivo. Yo fui el último como un abortivo, pero por la gracia de Dios me ha permitido hacer mucho más que todos ustedes, porque yo anduve en los zapatos del que no quería oír, estuve en los zapatos del que no quería escuchar, y estuve en aquellos zapatos de los que no creían en el poder de Jesús. Pero hoy yo soy el testimonio. Ni siquiera tengo que hablar, yo soy el testimonio, y vengo a hablarte del poder de Jesús. Él era impresionante cómo Dios había transformado a alguien que era un asesino a un maestro de la palabra, que enseñaba el poder de Dios y mostraba la revelación del cielo a aquellos que no habían podido entenderla todavía. Y desde esta historia y desde aquí quiero comenzar la mía. Mi papá y mi mamá, quiero contarles acerca de ellos antes de llegar hasta mí. Mi papá se crió en una familia de cristianos pentecostales, de la camisa adentro, el pantalón bien arriba, planchado, y los tirantes y el pelo con limón duro para que no se despeinara. Mi abuela, las faldas largas, el pelo bien atado, casi con los ojos bien estirados para atrás. Mi papá se formó en esa familia. Mi mamá, por otra parte, la criaron sus abuelitos, y ella llegó al evangelio porque Dios, cuando ella tenía 4 años, la sanó de una enfermedad de muerte, y ella le prometió a Dios entregarle su vida a los 4 años, y Dios la llamó en la alabanza, y ella comenzó a ir a la iglesia con mis abuelitos, con mis bisabuelos. Ella se hizo cristiana, fue la primer cristiana de su familia, mi mamá, y ella servía a Dios en la alabanza. Mientras tanto, mi papá era hijo de pastores, ya mis abuelos los habían puesto como pastores, pero no tenían músicos en la iglesia. Entonces empezaron a ver quién puede aprender música de nosotros. Mi papá o sus 2 hermanos, y mi abuelo dijo: no, me parece que Orlando es mi papá. Orlando me parece que es el que mejorcito puede aprender música. Entonces hay que buscar una maestra que le enseñe. Y empezaron a buscar, y se encontraron con mi mamá y le preguntaron que si ella le podía enseñar. Y ella le dijo a mi papá que sí. Los dos, mi mamá y mi papá, crecieron en muchísima pobreza, muchísima pobreza. Pero mi mamá más que mi papá, porque mi papá ya había salido de esa temporada, pero mi mamá aún seguía en la pobreza.
Y mi mamá le dijo que sí, le dijo a mí me encanta enseñar a los músicos cuando son para las iglesias, entonces yo te enseño gratis porque a mí me gusta la verdad que la gente aprenda para poder adorar a Dios, así que yo te enseño, venite a mi casa. Mi papá era un hombre que se creía que no había ninguna que no cayera rendida a sus pies. No, ante mí nadie se resiste, yo creo que decía él. Tenía novia y empezó a ir a aprender con mi mamá música. Y mi mamá es bien hermosa y mi mamá decía, no, yo nunca me quiero casar, no. Entonces, un día mi papá le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Yo te quiero invitar a un evento que hacen en el sur de Argentina. Y en el sur de Argentina se reúnen todas las iglesias que pertenecen a la denominación que pertenecemos nosotros. Entonces van muchas personas y me gustaría mucho que fueras de viaje con nosotros. Y mi mamá le dijo que sí, porque mi mamá había crecido en tanta pobreza que viajar para ella era algo extraordinario. Y ella le dice, sí voy. ¿Quiénes vamos a ir? No, va mi mamá, mi papá, mi novia, yo y vos. Ok, está bien. Se fueron de viaje. Mi mamá era de las que aparecía con pantalón roto y la chaqueta de cuero y la guitarra colgada al hombro y una parte rapada y la otra con pelo y aretes y su pañuelo atado al cuello. Imagínense, mi papá llegando con el saco sin una arruga, los dientes brillantes, los zapatos lustrados 3 veces antes de entrar a la iglesia. Y cuando van entrando a la iglesia, dice mi mamá, habían como unas 5,000 personas allí. Y yo voy viendo que en la puerta les decían las mujeres por un lado, los hombres por el otro. Y yo voy viendo que al lado mío pasan mujeres y mujeres cómo estaban vestidas. Y yo decía, no, Dios mío, yo no pertenezco aquí porque yo parezco de otro lugar. Y nada más me observaban todos como diciendo, esta hija de Satanás. Entonces yo me senté hasta atrás en la iglesia. Y en la parte de atrás de la iglesia dije, no, acá nadie me va a ver. Yo me senté con las mujeres, a tu papá lo pasaron hasta allá, con los hombres. Y aparte que él, como era hijo de pastor, se pasaba hasta allá donde estaban los pastores adelante. Y de repente empezaron los coritos, corito, 1 hora de coritos enganchados uno atrás del otro. Y los hermanos empezaron a salir de sus sillas y empezaron a danzar en un pie y daban vuelta en un pie sin chocarse, con los ojos cerrados. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo no se chocan con los ojos cerrados? Yo decía, si me vienen a tocar a mí y me dicen que dance, yo no voy a poder, porque yo todavía no he aprendido a caminar con los ojos cerrados. Yo no voy a poder hacer eso. Entonces mientras yo le decía a Dios, ay Dios mío, que no se me vayan a acercar, porque me daba miedo, que veía yo que no se chocaban, decía, ¿cómo están viendo? Y eran muchos, imagínense, entre 5,000, más o menos unos 200 había adelante remolineando. Y de repente veo una hermanita que empieza a dar vueltas y viene y se mete hasta la silla donde estoy yo y me agarra de la mano y me lleva delante de las 5,000 personas y me deja ahí parada. Y sigue dando vueltas y va y busca a tu papá allá donde están los hombres y lo trae hasta aquí adelante conmigo y nos da las manos y dice, acuérdate que ahí estaba la novia de tu papá en la iglesia. Nos da la mano y nos dice, esta será tu esposa, con ella te vas a casar y junto a ella te voy a dar una multitud de hijos espirituales en el mundo entero, pero también te voy a dar hijos tuyos que van a heredar las naciones, pero será con ella. Es esta la mujer que es para ti. Dice mi mamá, yo nada más escuchaba así con un oído y yo decía, ay Dios mío, a mí no me gusta este hombre, ¿cómo puede ser que digas esto sobre mí? Y cada quien se fue a sentar a su lugar y llegamos a la casa donde estábamos hospedados. Y de repente yo me encerré. Yo dije, yo no voy a hablar con él, yo no lo quiero mirar a la cara. Pero de repente viene y golpea la puerta y yo dije, ay, ya sé quién es. ¿Podemos hablar, Marisol? Sí, dice mi mamá, ¿qué pasó? Es que te quería preguntar si escuchaste lo que nos dijeron hoy en la iglesia. No escuché nada de nada porque estaba la música fuertísimo. Yo no me podía concentrar, yo no escuché nada. Y dice mi papá, nos dijeron que nos vamos a casar. Ah, no escuché nada, dice mi mamá, nada. Dice mi papá, bueno, yo soy un hombre muy obediente de la voz de Dios y yo siempre le he dicho a Dios que yo le voy a hacer caso en lo que sea que Él me pida. Entonces yo vengo a preguntarte si querés ser mi esposa. Imagínense, ni novio ni nada, y el conquistador ahí estaba frente a ella. Y mi mamá dice, yo tenía listo el no para sacarlo desde acá adentro así, no, pero abrí la boca y sí, como si toda la vida hubiera esperado que él me pidiera matrimonio. Y le dije, vamos a ir a cortarle a tu novia. Y fuimos juntos y la dejamos a la novia y vinimos frente a tus abuelos y le dijimos, papá, mamá, me voy a casar con esta mujer. Y tus abuelos,
con esa le falta pelo y está pelada. ¿Cómo te vas a casar con ella si ella no es una sierva de Dios? Es que Dios me dijo que era con ella y yo me voy a casar con ella porque Dios me dijo que era ella. Y el tiempo va a demostrar que tenemos una promesa de Dios. Se casaron. Antes de casarse, mi mamá le dijo a mi papá: ¿sabes qué? Yo nada más te quiero decir una cosa. Yo no puedo tener hijos, Orlando, y yo quiero que sepas que yo no puedo tener hijos. Nos vamos a casar igual porque Dios me dijo que me va a dar hijos con vos. Así que yo me voy a casar con vos. Se casaron. Empieza la búsqueda de los babies y no se quedaban embarazados. Entonces dice mi mamá que un día estaba escuchando en la radio la historia de Ana y de Samuel y decía: Ana siempre había querido un hijo, pero Dios no se lo había concedido hasta que Ana le pidió el hijo para entregárselo a Dios. Cuando eso fue a beneficio de Dios, Dios contestó esa oración. Ya no era un deseo para ella, sino que era un deseo para complacer el corazón de Dios. Entonces dice mi mamá: yo solté la escoba y todo y me arrodillé y le dije a Dios: Señor, si tú me das una hija mujer, yo te la voy a dar para que tú te la lleves a donde tú quieras y ella te sirva en lo que tú quieras, pero dame más hijos para que se queden conmigo. Entonces un día llegué a la iglesia de tus abuelos, porque ellos se congregaban en la iglesia de mis abuelos. Mi mamá era la líder de alabanza de allí. Y había un profeta predicando y le dijo: ¿estás embarazada? Y ella dijo: sí, estamos buscando bebés, queremos tener bebés. Dijo: no es pregunta, estás embarazada y en tu vientre llevas una niña y Florencia será su nombre. Entonces el profeta me puso Florencia, mi papá me puso Verena, mi mamá me puso Betsabé, porque todos querían participar. Dijo: nadie se va a quedar con las ganas, todos vamos a poner los nombres que querramos poner. Y por eso me pusieron todo el nombre que me pusieron. Entonces el profeta le dijo: ella será una profeta en las naciones, será una salmista en las naciones, críala bien porque no estará toda la vida contigo. Cuando ella tenga la edad suficiente, yo me la voy a llevar. Entonces yo nací, mi papá llegó al hospital con un piano, yo 1 hora de nacida y mi papá quería que yo tocara el piano. Y ellos: no, es que ella va a ser salmista, va a ser cantante porque Dios un día la va a llevar y no sé. Y empezaron a proclamar todo lo que creían en su corazón. Pero yo empecé a crecer, tuve 2 hermanos más, Pablo y Belén. Y mis papás: toda la vida tenés que aprender a predicar porque un día te vas a ir. Yo no sabía dónde me iba a ir, pero yo todos los días escuchaba que yo me iba a ir a un lugar. Vos un día te vas a ir, tenés que aprender a predicar. Tenés que aprender a profetizar porque un día te vas a ir. Tenés que aprender a pintar porque un día te vas a ir. ¿Y qué tal si te toca pintar? Tenés que aprender a coser porque qué tal si te toca coser un día en otro país. Tenés que aprender a hablar como un adulto porque qué tal si te enfrentan como un adulto y no sabes qué contestar. Tenés que aprender a responder. Tenés que aprender a expresarte porque qué tal si te paran en un lugar y no tenés idea cómo expresar. Todo lo que yo podría necesitar el día que me fuera, que no sabíamos cuándo iba a ser, ellos estaban en una preparación constante para mí. Hay que formarla porque ella un día se va a ir. Cuando yo tenía 11 años, nombraron a mis papás pastores. Mis papás llegaron a una colonia donde no se metía la policía, ni los taxis, ni los autobuses, ni nadie. No se metía nadie a esa colonia. Y todo el mundo nos decía: esa colonia no entres porque entras vestido y salís desnudo de allá adentro. Imagínense cómo estaba la situación ahí. Y mi papá dijo: bueno, vamos a ir a ver qué tal. Vamos a ver donde Dios nos dice que pongamos la iglesia y donde Dios diga va a ser. Ellos fueron a ver un terrenito que podíamos comprar porque andábamos los 5 en una moto, íbamos a la iglesia con el piano y los 5 en la moto. Mi papá trabajaba como un albañil y mi mamá trabajaba como una costurera y Dios le había hecho unas promesas enormes. Y yo decía: va a pasar. No, ahí nunca hubo duda de que no, nadie sabe. No, todo era va a pasar y va a pasar y va a pasar y va a pasar porque lo creíamos con todo nuestro corazón. Cada vez que nos sentábamos a comer y a veces no había comida y mi mamá: gracias Señor por los alimentos que hay aquí en la mesa. Nada más estaban los tenedores, los cuchillos y los platos. Pero de repente alguien golpeaba la puerta y Dios me dijo que tenía que traerles un plato de comida, así que les vengo a traer. Y aunque estábamos comiendo un plato de comida que otra persona había hecho, en la mesa se seguía hablando. Imagínate cuando tengamos la iglesia de 3,000 personas y cuando tengamos todas las iglesias hijas y cuando viajemos en avión, uno para un lado y el otro para el otro. Imagínense comiendo comida regalada, pero hablando de los sueños de Dios con una certeza que nunca menguó. Ellos empiezan a ver terrenos, llegan a un terreno y dicen: bueno, este es el que tenemos posibilidades de comprar. Pero resulta que un día llaman a un pastor amigo y le dicen: pastor, necesitamos que vaya a orar por el terreno que va a ser la iglesia.
Y el pastor que llegó con mis papás empezó a caminar por esa colonia y llegó a la esquina donde había un basural, donde todos los camiones de toda la ciudad iban a tirar las montañas de basura allí. Y le habíamos dado una botellita con aceite para que él orara por el terreno. Yo tenía 11 años en ese entonces. Entonces él empieza a sacar la botellita con aceite y se mete entre las montañas de basura y empieza a tirar aceite por todas partes. Gloria a Dios, este es el terreno de ustedes, lo bendigo y que no sé qué. Y ese no era el terreno de nosotros. Ese terreno no sabíamos de quién era. Nosotros teníamos visto un terreno mucho más chiquito en otro lugar diferente. Y mi papá estaba esperando que él terminara de orar, que no se gastara todo el aceite, porque todavía faltaba orar por el otro terreno que sí era el terreno que íbamos a ir a orar. Y cuando terminó, dijo: no, es este el terreno. Dios me dijo que es este. Es que, pastor, este no está dentro de nuestras posibilidades económicas, no lo vamos a poder pagar, es muy grande el terreno, no podemos comprarlo. Vayan y pregunten por qué es de ustedes. Fueron al municipio. ¿De quién es el terreno? Está vendido, nos dijeron, ya está vendido. Ok, pero más o menos ¿cuánto vale? Nada más para saber, porque igual ya estaba vendido. Vale tanto dinero. Ok, no lo podemos pagar, pero bueno, no importa. Nos fuimos y dijimos: qué raro que Dios nos haya dicho que nos va a dar un terreno que está vendido. Pero a los días hablan del municipio: ¿todavía siguen interesados en el terreno? Sí, pero no completamos el primer pago, ni el primero, ni el segundo, ni ninguno. Completamos ninguno todavía. No, todavía no tenemos en nuestra mano el primer pago. Mi papá nunca decía la realidad, decía lo que él estaba en su corazón proyectando. Y dijo: no, tienen 200 pesos. Sí, bueno, por 200 pesos de ustedes, porque el Señor ya no lo quiso el que lo compró. Entonces fue de nosotros. Eso empezó ahí en nuestra iglesia. Mi papá nos entregó una pala a cada uno y nos dijo: las montañas son de ustedes, adelante. No teníamos dinero para pagar maquinarias ni nada. Imagínense todos esos metros cuadrados, quitarles todas las montañas de basura con 11 años de edad que yo tenía. Mi mamá ponía ahí el piano y la batería y nos decía: vamos a cantar y van a profetizar. Y no había nadie en la iglesia, solamente nosotros 5. Pero nosotros profetizábamos como si hubiera alguien allí. Y empecé a crecer, la iglesia empezó a crecer también. Dios empezó a cumplir sus palabras. Y yo empecé a ser líder de la alabanza, líder del grupo de danza, líder de intercesión, líder del grupo de ayunos, líder de los jóvenes, líder de esto, líder de lo otro. Tenía yo como 15 años y ya tenía todos los liderazgos de la iglesia, porque no había nadie más que la hija del pastor. Yo era el hermano de confianza. Entonces yo tenía la responsabilidad de apoyar. Pero hubo un tiempo en donde yo me empecé a cansar de estar en la iglesia. Era más el ministerio que la pasión, era más el compromiso que el deseo de ir a la iglesia, era más esa regla de que hay que ir a la iglesia porque eso le agrada a Dios. Pero mi corazón no estaba allí. Hace mucho tiempo que mi corazón ya no estaba allí. Yo iba todo el tiempo, pero mi corazón ya no estaba en ese lugar. Yo empiezo a ver a mis amigos crecer en la escuela. Vamos a un baile, vamos a fumar, vamos a hacer esto. Y a mí, ella no, porque es la hija del pastor. Y ese título siempre me englobaba a mí como un círculo aparte. Ella es la hija del pastor, ella es la hija del pastor, la hija del pastor. Y yo sentía que en la iglesia no pertenecía. En mi casa muchas veces sentí que no pertenecía a la familia que me había tocado. Y en la escuela no pertenecía. Y yo estaba buscando un lugar en donde yo pudiera pertenecer. Entonces, yo cuando cumplí 17 años, le dije a mis papás que me quería ir de la iglesia completamente. Mis papás hablaron conmigo: por supuesto que no te vas a ir, nosotros te hemos enseñado lo que está bien y lo que está mal. Pero me habían preparado con una personalidad como de adulto para poder debatir cualquier tema. Ellos me habían preparado para eso. Y yo debatía cualquier tema hasta que yo lograra que me dieran la razón. Entonces les dije: yo me voy y no hay un retorno, me voy. Ellos me dijeron: mira, vos sabés lo que está bien y lo que está mal. Cuando te la des contra la pared, no vengas a llorar con nosotros, porque nosotros te advertimos las cosas como son. Yo me fui, parecía un pájaro que le habían abierto la jaula después de toda una vida, y yo quería volar todo el cielo en un solo día. Y empecé a irme a todo lo que mis papás me habían dicho que no. Todo lo quería probar, todo lo quería experimentar, todo lo quería vivir, todo quería pasar. Y sentir que mis amigos ahora sí sentían que yo era parte de ellos. Mis supuestos amigos que sentían que ahora yo era parte de ellos. Yo empecé a alejarme completamente de la iglesia. Y cada vez más y más rebelde y más rebelde y más rebelde. Y me iba a bailar. Y yo llegaba a mi casa borracha. En Argentina las fiestas empiezan como a la 1 de la mañana, terminan como a las 6 de la mañana. Todo sucede durante la madrugada. Yo llegaba a mi casa borracha
Y ahí estaba mi papá en la sala de mi casa cada día sentado esperándome. Y cuando yo entraba casi cayéndome, mi papá, ahí viene la profeta de Dios. Y yo decía, yo creo que tomé de más, porque estoy viendo cosas que no son. Y volví a mirar bien y mi papá, sí, te estoy diciendo a vos que sos la profeta que Dios ha hecho nacer para mí. Y yo decía, yo no voy a hacer nada de eso, a mí no me digas nada de eso, yo nunca en mi vida voy a querer ser eso, no me importa eso, no me interesa eso. Otro día llegaba, ahí viene mi salmista a las naciones. Un día te voy a ver por Facebook y te voy a ver en la tele y te voy a escuchar en la radio. Y yo decía, este está loco. Y yo decía, no me digas eso, a mí no me importa, no me hables de eso, no me hables de Dios, no me hables de nada, yo no quiero el propósito de Dios, que lo haga con otra persona. Y otro día llegaba, ahí está la mujer que va a sanar el corazón de miles de personas alrededor del mundo. Ahí está la mujer. Cada día que yo llegaba, mi papá declaraba sobre mí lo que Dios le había prometido que iba a hacer. Él nunca se enfocó en lo que estaba viendo frente a sus ojos, sino en lo que su fe estaba viendo que iba a suceder. Por eso en esta noche vengo a decirte que cuando tú veas algo frente a ti que no te gusta, sigas hablando con la fe que Dios ha puesto dentro de ti, lo que tú sabes que Dios va a hacer en ese lugar y en esa situación. Sigue llamando las cosas por el nombre de lo que Dios ha hecho y no las llames por el nombre de lo que estás viendo en ese momento. Mi papá cada vez empezó a llamarme. Y un día me sentó y me dijo, yo he sido un mal padre con vos y mi papá es el amor de mi vida. Y yo dije, no. Y me dijo, vos sabías que estás lastimando mi corazón. Y yo sentí tanto dolor en mi interior porque yo decía, yo nunca he querido lastimar el corazón de mi papá. No, papi, yo no te quiero lastimar. ¿Y por qué haces esto? ¿Por qué salís? ¿Por qué te emborrachás? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te escapás? ¿Por qué esto? Y yo, sí, papi, perdóname, no lo voy a hacer nunca más, te lo prometo. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Y la promesa con mi papá era una promesa sagrada para mí, porque era mi papá. Y yo decía, mi papá yo no le voy a fallar nunca. Entonces ese día mis amigos me hablan por teléfono y me dicen, vamos a salir de nuevo, ¿querés salir con nosotros? Y dije, no, porque le prometí a mi papá que ya no iba a salir. Y me dijeron, pero necesitamos darte una despedida para que te retires oficialmente de todo esto. Necesitas tener una despedida. Y yo, bueno, sí es cierto, necesito tener una despedida. Esta es la última noche que me escapo. Entonces me escapé esa noche. Llegamos a la fiesta y en la puerta nos dijimos, entre mis amigos y yo, acá nos vemos a las 6 de la mañana, cada quien lo que quiera. Y nos fuimos, nos perdimos. Empezamos cada quien haciendo lo suyo. Y yo bailaba con muchachos que tuvieran vaso de alcohol para que me lo regalaran porque yo no quería comprar alcohol. Entonces me lo tomaba y al principio me emborrachaba fácil, pero con el tiempo cada vez aguantaba más porque yo me llevaba cada vez más allá del límite con tal de comprobarme. Ni siquiera me gustaba el alcohol, solo quería comprobar que era como ellos, que yo pertenecía al grupo de ellos. Y por ahí estaban cerca mis amigos cuando me regalaron un vaso de alcohol. Entonces como mis amigos me estaban mirando, yo decidí tomármelo de un solo sorbo todo para que ellos dijeran, wow, mírala lo que hace, para impresionar. Y cuando me lo terminé de tomar, en el fondo del vaso había pegada una pastilla de droga que yo nunca había probado y yo conocía lo que esa pastilla era capaz de hacer. Yo terminé de tomarme el vaso y yo salí de ahí, empecé a buscar a mis amigos y dije, tengo que irme antes de que esta pastilla me haga el efecto, porque yo sé lo que esta pastilla hace. Cuando empiezo a caminar por la discoteca, me empiezo a sentir mal y no entiendo, ya mi cuerpo no lo podía manejar, las luces iban lentas, la música iba lenta, y entonces me senté en el piso de la discoteca y una persona se me acercó y me dijo, me dijo, ¿querés que te llevemos a tu casa? Y yo le dije que sí, por favor, me siento mal. Me sacaron de ahí, me pusieron en el auto, se subieron ellos, empezaron a tomar, a fumar, a reírse. Y cuando yo iba con mi cuerpo así anestesiado completamente y mi mente consciente, yo empiezo a darme cuenta que yo no conozco a ninguno de los que va en el auto conmigo. Y yo empiezo a decirles, acá no es mi casa no es acá, mi casa no es acá, acá no es mi casa. Hasta que me decían ellos, bueno, ahora te vamos a bajar. Y en un momento me dijeron, ¿sabes qué? Bájala, ya nos cansó. Me bajaron del auto, fui víctima de un abuso sexual y mi mente estuvo consciente y mi cuerpo no respondía a nada. Y cada cosa que ellos hacían conmigo, yo solamente tenía la mirada puesta hacia arriba y le decía a Dios, no te lo voy a perdonar,
no te lo voy a perdonar, nunca en mi vida te voy a perdonar esto, y esto es culpa tuya, esto es por ti, esto es porque yo no quiero volver a la iglesia y tú me estás haciendo esto a mí. Yo estaba culpando a Dios de todo, y yo le decía a Dios, yo nunca te voy a perdonar esto, no te lo voy a perdonar. Cuando ellos se fueron de allí y yo perdí el efecto de la droga, me levanté del lugar, me sacudí del polvo, tenía toda la panza morada, me bajé mi vestido, tomé mis zapatos y me fui caminando a mi casa, y todo el camino yo iba diciendo, no les voy a decir a mis papás, no les voy a decir porque ellos son pastores y ellos aman ser pastores, y yo no los voy a poner en una posición de papá porque me van a querer defender y van a arruinar lo que les ha costado tanto tiempo construir. No les voy a decir, tengo que aguantarme esto, yo voy a poder salir de esto, no pasó nada, no pasa nada, vamos a salir de esto. Tus papás aman ser pastores, tenés que mentalizarte con eso, no muestres tu dolor. Yo me estaba guardando el dolor por cuidar un ministerio. Y sabes algo, déjame decirte en esta noche que Dios está más preocupado por la restauración de tu alma que por la apariencia de tu ministerio. Dios está preocupado por lo que hay dentro de tu corazón. Y si tu corazón no está sano, aunque tu ministerio esté siendo exitoso, tú solamente vas arrastrando en tus pies unas cadenas. Aunque corras, las cadenas siguen contigo. Y yo llegué a la casa y todas las veces que mi papá me esperaba, otra vez allí estaba él esperándome, pero esta vez era más tarde de lo habitual. Y cuando yo entré para escuchar esas palabras que cada día escuchaba y me daban fuerza, me dijo, sos un egoísta, ¿dónde estabas? ¿Quién te crees que sos? ¿Cómo venís a esta hora? Mira cómo estoy yo preocupado, estoy harto de lo mismo, siempre te vas, te escapas, no hay caso con vos, no entiendo, no sé qué más hacer. De todas las veces que me había mostrado su amor y su compasión, ese día que era el día que yo venía más muerta que nunca, era diferente la respuesta. Y yo tenía en la punta de mi boca para decirle, acabo de ser abusada sexualmente. Pero dije, no lo voy a decir porque lo amo. Y no quiero que él sufra lo que yo estoy sufriendo en este momento. Y yo solamente empecé a llorar y le dije, es que yo me quiero morir. A mí déjame sola, yo me quiero morir. No me digas nada, solamente déjame que yo me muera, yo no me siento bien. Y él empieza a llorar conmigo y me dice, yo te estoy regañando, pero no es para que me digas que te quieres morir. ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Cómo pensás que voy a querer que te mueras? Yo soy tu papá, te amo, te voy a proteger, nunca nadie te va a hacer daño. Y yo acababa de venir de la peor situación de mi vida. Y me decía, ¿qué pasó? Y yo, no pasó nada. Pero ¿estás segura que no pasó nada? No pasó nada. Pero decime la verdad, no te veo bien. No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Había que estar firme en la posición de cuidarse siempre por todo lo que van a decir, lo que pueden pensar, lo que van a opinar, que a Dios finalmente no le importa nada eso. Cuando yo entré en una depresión, realmente cumplí aquella promesa, porque esa fue la última salida de mi vida. Yo entré en una depresión y empecé en mi casa a apartarme, a aislarme. Yo no quería que me abrazaran, yo no quería que me saludaran de cerca, no quería que me respiraran cerca, no quería que me tocaran el pelo. Y cada vez que alguien se me acercaba, a mis hermanos, a abrazarme o a alguien, no les podía decir por qué yo había cambiado tan repentinamente. Y decían, ay, ella es una arisca, ella es así, ella es seca, ella es fría, ella es esto, ella es lo otro. Pero yo no podía expresarle a nadie lo que estaba en mi interior, lo que a mí me dolía, lo que yo estaba pasando en ese momento. Porque yo sentía, si lo digo a ellos, son mis hermanos, le van a decir a mis papás. Si le digo a mis abuelos, les voy a romper el corazón. Si le digo a mis tíos, le van a decir a mis papás. Si le digo a mis primos, no le puedo decir a nadie. No le puedo decir a nadie. Entonces empecé a aislarme. Y de repente empecé a desmayarme. Y me paré frente a mi papá y le dije, papi, necesito ir al doctor, algo está mal. Yo llegué al doctor y me dijo, ¿sabes qué? El corazón no es, tampoco es anemia. Y me llevaron a uno y a otro doctor. Y de repente me llevaron a un neurólogo. Y en el neurólogo me empezaron a pasar un estudio, otro estudio, otro y otro. Y de repente el neurólogo llamó a mis papás a la oficina y les dijo, quiero que pasen ustedes solos. Y yo dije, no, yo voy a pasar porque la que está enferma soy yo. Así que si me vas a dar una noticia, me la vas a dar a mí. Y nada más quiero que me digas, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la solución? Y así directo, no quiero que me digas, me des tantas vueltas para decirme. Y me dijo, hay un problema en tu cerebro, te quedan 6 meses de vida. Si sobrevivís a esta situación vas a quedar en estado vegetativo. No tengo nada que pueda hacer, así que no hay nada que te pueda ofrecer. Yo
en aquel consultorio sentía que yo me estaba yendo hacia atrás mientras me estaba hablando él, pero yo veía a mis papás llorar y yo les decía, no pasa nada, está todo bien, mire, yo estoy tranquila. Dios me dijo un día que me iba a llevar, y qué tal si me quiere llevar al cielo. Yo todavía levantando el ánimo de ellos cuando el mío estaba en el piso. Y yo comienzo a sentirme de esas hijas que tenía la responsabilidad de sostener a sus papás de alguna manera. Entonces ellos empiezan a tener una tristeza. Yo me voy a la casa. Yo salí de aquel consultorio, me fui a mi casa, y cuando me encerré en mi cuarto, en ese momento sí le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo nunca te voy a servir en mi vida, porque un padre que ama no llama a sus hijos de esta manera que tú me estás llamando a mí. Un padre que ama a sus hijos no quebranta el corazón de las personas como tú estás quebrantando el mío. Tú has hecho que me pase todo esto y yo no pienso servirte nunca más en mi vida. No te voy a adorar, no voy a cantar otra vez, nunca voy a hablar de ti, así que no me busques más, porque yo no quiero saber nada contigo. Yo empecé a alejarme, distanciarme completamente de Dios. Y cada vez venían pastores a orar por mí, personas, y se va a sanar. Y yo les decía, no me toquen, yo no quiero que oren por mí, ustedes saquen las manos de acá, no quiero que me toquen. Yo estaba rebelde contra Dios. Y yo le decía a Dios, yo no quiero que tú me busques, yo no quiero sentir tu presencia, a mí no me importa lo que tú tienes para hacer. Pero cada día de mi vida que yo rechazaba a Dios, me escuchaba hablando con Dios todo el tiempo. Yo estoy enojada contigo, yo no quiero saber nada contigo. Y después decía, ¿por qué estoy hablando contigo? Si no quiero hablar contigo, ¿por qué hablo contigo? Porque en mi interior, mi ser sabía que no se podía desconectar de Dios. Aunque yo lo intentaba con todas mis fuerzas, algo dentro de mí me traía, aunque sea enojada, pero hablar con Dios cada día. Y yo hablaba con Él y cada día le decía, Señor, es que yo no quiero saber nada contigo. Háblale a los que te quieren escuchar, llama a los que te quieren servir. Yo no quiero saber nada contigo, no me importa, no me interesa. Y yo no sabía lo que le estaba diciendo a Dios en ese momento. Empezó a pasar el tiempo. Un día yo decidí suicidarme. Entonces compré unas pastillas para suicidarme, un día jueves. Y cuando yo venía de comprar esas pastillas, venía orando a Dios y le dije a Dios, Señor, yo no sé si tú me escuchas en este momento, porque yo me he alejado tanto de ti que posiblemente no me escuches ahora. Pero si tú me estás escuchando, yo te doy 3 días para que tú me cambies la vida por completo. Yo no quiero que tú me toques, ni quiero que yo me caiga al piso, ni nada de eso. Yo quiero que tú cambies mi vida para siempre. Un cambio radical de vida para siempre es lo que yo necesito. Te doy 3 días, Dios. Y si en 3 días tú lo haces, si no lo haces, esta es mi decisión final. Yo voy a suicidarme y no me importa nada, porque ya estoy muy lejos de tu presencia y yo no voy a seguir viviendo así. Me quedaban 3 meses de vida. Cuando yo llegué a mi casa, pasó el viernes, pasó el sábado y llegó el día domingo, y era un 27 de diciembre, ya la reunión de fin de año de la iglesia de mis papás, un evento especial donde venían las iglesias, y todos preocupados, ¿qué me voy a poner? ¿Y cómo me voy a vestir? Ya se me hace tarde, y el sonido, y la música, y el pastel, y esto y lo otro, y nadie notó lo que estaba pasando aquel día en mi casa y en mi corazón. Era el último día de mi vida. Yo estaba esperando que todos se fueran y solamente había dicho, es hoy, porque hoy todos van a estar en la iglesia, mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis hermanos, todos. Nadie me va a poder interrumpir de esta decisión que yo he tomado. Cuando todos se fueron, yo elegí mi ropa para suicidarme. Me cambié, tomé las pastillas en mi mano para suicidarme y me senté en la sala de mi casa y le dije a Dios, Señor, tú no has hecho nada por mí. No hiciste nada por mí en 3 días. No hiciste nada por mí cuando me abusaron. Tampoco hiciste nada por mí cuando me diagnosticaron a muerte. No hiciste nada por mí nunca en 18 años. Y no sé por qué este es el último instante de mi vida, pero yo sigo aquí hablando contigo como si tú fueras a escucharme, porque no puedo evitar hablar contigo. Y no entiendo por qué en este último momento tampoco puedo dejar de sentir esta esperanza en mi interior de que tú estás escuchándome. Y yo le decía a Dios, Señor, tú no me has mirado nunca a mí. Si tú me hubieras mirado un solo segundo, mi vida hubiera sido diferente. Y la puerta de mi casa comienza a sonar, Florencia, Florencia. Y yo dije, no puede ser, ¿quién es ahora? Porque yo había dicho, no le voy a abrir a nadie. Entonces me grita, soy tu papá, abrime la puerta. Él tiene llave, entonces yo tenía que abrirle sí o sí. Le abrí la puerta, pero me metí las pastillas en el bolsillo del pantalón. Y yo tenía los ojos
llorosos, pero eso era normal en mí, yo estaba en depresión. Mi papá me dijo, subite al auto porque te están esperando en la iglesia. Y yo dije, no, yo no me voy a subir al auto. Mi papá nunca usaba la fuerza conmigo, pero ese día me agarró la fuerza y me dijo, te subís al auto y te vas a la iglesia porque te están esperando. Yo me subí al auto, mi papá me subió, íbamos camino a la iglesia y yo iba enojadísima con mi papá porque me llevaba a la iglesia y yo no me había arreglado para ir a la iglesia. Y yo decía, es que todos van bien vestidos, todos van bien peinados, porque en Latinoamérica ir a la iglesia es un día muy particular para arreglarse, para vestirse. Y todos van especiales y yo voy disfrazada de zombie y yo voy a llegar a la iglesia así y todos me van a ver fea. Imagínense, yo preocupada por la apariencia, por cuidar la apariencia cuando llegara a la iglesia porque nadie me fuera a ver fea, pero yo llevaba el corazón completamente destrozado, el alma herida, el espíritu muerto, y a mí me importaba cómo se veía mi cara y mi pelo ese día que yo iba a ir a la iglesia. Y muchas veces preparamos para venir a la iglesia todo nuestro cuerpo, nuestra cara y nuestro cabello, pero nunca preparamos nuestro corazón, nunca preparamos nuestra alma, nunca preparamos nuestro espíritu. Y finalmente Dios lo único que va a mirar cuando tú entres es como tú estás por dentro, aunque tú vengas preocupado porque nadie se vaya a dar cuenta. Ay, hoy me peleé con mi esposa, pero ojalá nadie se dé cuenta que estamos disgustados. Y nada más por cómo se miran usted sabe que están disgustados. Ay, hoy voy enojado porque me peleé con mi hijo, pero ojalá nadie se dé cuenta. Ay, voy hoy. Y Dios dice, ven ante mí, presenta tus cargas que yo las llevaré. Y nosotros no, que nadie se dé cuenta cómo me siento. Y Dios te está esperando para ayudarte a llevar lo que traes en tus hombros. Yo llegué a la iglesia, me paré hasta el final de la iglesia y yo estaba enojada y enfocada completamente en otra cosa. Y empecé a mirar a la gente que estaba allí y la gente murmuraba y se daban vueltas así de a dos o de a tres para atrás. Yo dije, ya sé lo que están diciendo, que por pecadora, que seguramente porque pequé me ha pasado todo esto y que no sé qué. Yo decía, ay Dios mío, ¿cómo no me sale el láser de los ojos? Estaba enojada, pero de repente miré para adelante y adelante vi una mujer morena aquí adelante, con el pelo que parecía que había tocado el cable de electricidad y se le había parado todo el pelo. Y los tenis iban con la lengua mirando hacia allá y el saco como si se hubiera limpiado aquí después de comer. Y yo empecé a mirarla de arriba abajo y dije, ¿de dónde sacaste a esa bruja? Le dije a mi papá. Es la reunión de fin de año y se te ocurre traer a esa bruja a predicar. De todos los predicadores que conoces, ¿por qué no trajiste un buen predicador? Porque yo estaba mirando lo mismo que a mí me importaba, la apariencia. Cuando a ti te importa la apariencia, tú solamente puedes ver la apariencia. Cuando tú traes al espíritu, tú puedes sentir al espíritu. Y yo estaba mirando solo la apariencia en aquella mujer. Y mientras mi papá me decía, vos te vas a callar y vas a pasar adelante. Y yo, no voy a pasar, yo no quiero que nadie me vea. Y de repente ella frenó todo. Alto, es ella. No, yo no lo estoy frenando a usted. Es ella. Y yo dije, ¿cómo que es ella? Todo el mundo se dio vuelta y empezaron a aplaudir. Y aplaudan que ya llegó, es ella. Yo no entendía nada. Yo dije, seguro mi mamá le dijo que estoy enferma y esta mujer quiere orar por mí, pero quiere orar acá delante de todos para hacer un show y decir que me voy a sanar y que el Espíritu Santo, pero a mí no me va a tocar esa mujer, no me va a tocar. Y yo decía, a mí no me va a tocar esa señora. Y cuando yo venía caminando adelante, la gente aplaudiendo, y yo me acerqué a ella y ella se agachó hasta donde yo estaba y me dijo, mi nombre no es bruja, mi nombre es Denis, así. Y yo, oh my God, mente en blanco, Dios mío. Yo decía, no, que no piense en nada en este momento, porque me está leyendo el pensamiento. Y me dijo, te voy a contar una historia para que cambies esa cara que tienes. El día jueves, ¿sí se acuerdan qué día me compré las pastillas yo? Un jueves. El día jueves mi esposo y yo estábamos comiendo arroz, porque yo soy colombiana. Y mientras yo estaba comiendo arroz, vino el Espíritu Santo y me dijo, vete a Argentina, vete a Mendoza y busca a Florencia. Yo tomé el avión, yo llegué a Mendoza y pregunté, ¿usted conoce a Florencia? Me dijo, señora, en Argentina hay 1 millón de Florencias. Dígame el apellido. Ay, no sé. Y empecé a buscarte y te busqué viernes, te busqué sábado. Y el domingo cuando me levanté le dije a Dios, si tú no me dices dónde está esa Florencia, yo me voy, porque yo me voy a estar buscando a alguien que yo no conozco. Y Dios me dijo, Las Tipas y Tamarindos. Me subí al taxi y le dije, Las Tipas y Tamarindos, y el taxi arrancó, era una dirección. Y mira cómo es Dios, que Las Tipas se llama esta calle de aquí y Tamarindo se llama esta calle de aquí. Esta es tu iglesia. Y cuando yo me bajé del taxi, yo corrí adelante. Había un hombre aquí adelante, moreno, mi papá, era mi papá.
Y me dijo, le dije, pastor, yo necesito hablar con Florencia. Yo no sé quién es, pero yo necesito hablar con Florencia, discúlpeme. Y dijo, es mi hija, está en mi casa. Y yo le dije, vaya a buscarla, pastor, yo le cuido el micrófono. Y él salió de la iglesia a la mitad de la reunión. Por eso a mí me sorprendía tanto que hubiera llegado alguien en ese horario a mi casa. Y yo me quedé aquí cuidando el micrófono, adelante, cantando con los chicos. Y cuando yo te vi llegar, yo nunca te he visto en mi vida, pero cuando yo te vi, el Espíritu Santo me dijo, mírala, es ella. Y yo te vi allá y yo dije, es ella, es ella. Y cuando tú venías caminando hacia mí, yo dije, Dios mío, me dijiste que se llama Florencia, que es de Mendoza, Argentina, pero no me dijiste qué le tengo que decir. Hasta que te tuve aquí frente a mí y el Espíritu Santo me dijo, dile que no es tiempo de morir, dile que es tiempo de vivir y que te dé las pastillas que están en su bolsillo para suicidarse. Yo tomé las pastillas, metí la mano en mi bolsillo. Yo estaba en shock en aquel momento, en shock, y todas las personas de ahí yo creo que también. Yo tomé las pastillas de mi bolsillo y yo las puse en sus manos como diciendo, yo podría haberle dicho a ella en mi rebeldía, no, yo no tengo ninguna pastillas y no te las voy a dar, porque así estaba yo de rebelde. Pero había algo en mi ser que ya no podía seguir arrastrando todo lo que yo llevaba, y era mi manera de decirle a Dios, ¿sabes qué? Aquí está, ya no puedo más, te lo dejo a ti. Cuando yo le di la mano a esa mujer y le puse las pastillas, ella apretó mi mano y me dijo, wow, qué presencia de Dios hay dentro de ti. Y yo dije, Dios mío, yo acá no me he parecido en la iglesia por un montón de tiempo, yo no oro, yo no ayuno, ¿cómo es que hay presencia de Dios en mi interior? Y me dijo, tú no lo entiendes ahora, pero un día lo vas a entender. Yo no te he mirado solamente un segundo. Me estaba contestando lo que yo le acababa de decir a Dios. Yo te he mirado toda tu vida, pero tu desobediencia me ató las manos cuando yo quise defenderte. Dios siempre quiere cuidar de ti, pero la desobediencia crea un mural entre tú y Dios. Y cuando tú eres desobediente a lo que Dios ha establecido que tú debes hacer, o eres desobediente a su voluntad, entonces tú pones una muralla y la defensa de Dios ya no puede venir a rescatarte. Y tú le dices, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Señor, ¿por qué pasa esto en mi vida si tú me amas? ¿Por qué si yo soy hijo tuyo pasa esto en mi vida? Y Dios te dice que la desobediencia no me está dejando que yo me acerque a poder defenderte. Tu desobediencia no me dejó defenderte. Y me dijo, llevas un secreto en tu interior. Me estaba hablando de mi abuso. Yo nunca lo había contado a nadie. Y me dijo, no te preocupes que no lo voy a decir. Un día tú vas a estar tan enamorada de mí que tú lo vas a contar delante de mucha gente, riéndote, porque me amas. Y vas a sanar el corazón de muchas personas alrededor del mundo. Y yo decía, eso es imposible. Yo nunca le voy a contar a nadie de mi abuso. ¿Cómo voy a hablar de algo como eso? Yo nunca se lo voy a contar a nadie. Y me dijo, todo lo que hoy te duele va a sanar la vida de las personas después. Todo lo que te duele hoy se va a transformar en una herramienta de sanidad para otras personas. Y desde este día, y me dijo, ¿quién es Marisol? Mi mamá levantó la mano. Marisol, Florencia tiene 18 años. Así que desde este día ella se va del país, porque ha llegado el tiempo de Dios para ella. Toda la vida me habían preparado para eso. Yo me fui. Todavía le dije yo a ella, yo no me puedo ir, porque yo me quedan 3 meses de vida, estoy enferma. Imagínense mi fe por dónde andaba. Y me dijo, no me importa, me voy a quedar 10 días en tu casa y en 10 días nos vamos. Al día 10 yo fui al neurólogo y el neurólogo me dijo, Florencia, yo no sé dónde metiste la cabeza, yo no sé qué hiciste, yo no sé a qué santo le oraste, pero no te quiero ver nunca más en el consultorio porque no tenés nada y no te quiero ver nunca más aquí. Él me sacó de allí. Yo llegué a la iglesia, me arrodillé delante de Dios y le dije al Señor, Señor, hoy tú me diste la vida a mí, hoy mismo yo te doy la vida a ti. No la quiero más. Tú eres el dueño de mi vida y desde hoy en adelante, desde este día para adelante se va a hacer lo que tú digas, donde tú digas y como tú digas. Porque yo no tenía nada y tú me diste todo. Porque yo no tenía vida y tú me la diste. Porque yo no tenía esperanza y tú me la devolviste. Porque yo no era nadie y tú me llamaste por mi nombre. Porque yo no me lo merecía, pero tú me miraste. Porque yo estaba rota y tú me sanaste. Y mi vida ahora es tuya para siempre. Así que donde tú me digas, nos vamos. Y me fui al día siguiente del país. Desde ese día para adelante empecé a viajar, víctima de un abuso sexual. Escribí en un papel el hombre que yo quería para mí, porque no quería
que ningún otro hombre me tocara, ni se acercara a mí, ni fuera cariñoso conmigo, excepto el hombre que Dios me iba a dar. Y un día, después de 3 años viajando con ese papel escrito, diciéndole a Dios: Señor, yo creo que tú me lo vas a dar, y de él me voy a enamorar, y con él no voy a ser dura, ni fría, ni cortante, ni distante. Llegué a una iglesia y un pastor que estaba predicando me dijo: ese es el hombre del papel, con él te vas a casar. Nadie conocía mi papel, nadie lo conocía, solo Dios. Y cuando yo me conocí con él y a mí me dijeron que él era el hombre del papel, él me dijo: ya lo sabía, yo había soñado contigo, vine a buscarte a México. Él es mexicano, pero él vivía en Estados Unidos. Vine a buscarte a México porque Dios me dijo que viniera, porque aquí ibas a estar tú esperándome. Y esperé hasta que Dios te dijera a ti que tú eras mi esposa. Así que estoy listo. ¿Te quieres casar conmigo? Se repitió la historia otra vez. ¿Te quieres casar conmigo? Un día llevábamos un día profetizado y yo le dije: sí me quiero casar con vos, porque yo ya había visto esa historia antes y yo sabía el éxito que trae seguirle las promesas a Dios. De ahí para adelante, todo lo que le puedo contar es extraordinario y maravilloso. Yo doy un paso y Dios: por ahí no, más allá, y doy otro paso para allá. Pero es la ventaja de haberle entregado la vida a Dios y decirle: Señor, tú dirígela como tú quieras, lo que tú quieras hacer. Ahora yo te pregunto, yo era como Saulo. Yo estuve en la iglesia 17 años escuchando todas las prédicas, todas las enseñanzas, pero no había experimentado el poder de Dios sobrenatural en mi vida. Había dicho 1000 veces: yo creo en Dios y he visto al Espíritu Santo, pero no lo creí hasta que vi ese mover en mi vida. Yo estuve como Saulo, y de ser una persona rebelde contra Dios, Dios decide llegar a mi corazón, conquistarme para conquistar a otros para Él también. Entonces en esta noche Dios ha venido a decirte a ti: no me importa lo que fuiste, no me importa lo que hiciste, no me importa lo que dijiste, no me importa si me negaste, no me importa si tiraste la toalla conmigo muchas veces. Yo te amo y te elegí igual, y no depende de lo que tú haces, depende de lo que yo soy y de lo que yo dije que voy a hacer contigo. Y así será, Dios lo va a hacer, va a ser su promesa real contigo. Así que si en esta noche tú crees en esta palabra, levanta tu mano al cielo y dile: Espíritu Santo, llámame por mi nombre, porque estoy listo, Señor, para lo que tú tienes para mí. Y dile al Señor Jesús en esta noche: no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Si tú te lo sabes, cántala conmigo. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia. Solo tu mirada me hacen suspirar. Nos inclinamos ante su voluntad. Oh, me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Yo me inclino ante ti, digno, eternamente eres digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. En esta noche reprendemos todo espíritu de muerte, todo espíritu de depresión, todo cansancio ministerial, todo deseo de alejarse de tu presencia, Padre. Todo aquello que nos ha obstaculizado el fluir, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Padre.
Creemos en tu palabra, creemos en tu promesa. Nos aferramos a lo que tú has determinado sobre nosotros, Padre. Y tú nos ungiste con tu sangre, Padre. Y nadie borra la marca del cielo que está sobre nosotros, Padre. Digno, eternamente eres digno, impresionante, digno. Solo ante ti, solo ante ti, solo ante ti, Señor Jesús. Tú eres digno, eternamente tú eres digno, impresionante, digno. Solo ante ti nos inclinamos, Señor. Tú eres digno. Diga conmigo. Eternamente eres digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Dar un aplauso bien fuerte al Espíritu Santo de Dios en esta noche. Y el domingo vamos a estar aquí. Y sé que el Espíritu tiene una palabra especial para cada uno de nosotros. Así que no te lo pierdas. Trae un invitado contigo. Comparte lo que Dios quiere hacer con otras personas. Y sé que Dios te va a sorprender. Así que pon tus expectativas en el Señor. Y dile al Señor: Espíritu Santo, sorpréndeme. Y yo sé que el Espíritu Santo te va a sorprender. Muchas gracias.